porque son dos vías que se están cruzando. Eso también hace que en muchos de los casos no suceda algo que a todos nos ha pasado, que es el que nos atoremos y vayamos a toser después, ¿no? Por eso existe una regla de educación que nos dice: no debes hablar mientras comes, porque obviamente si estamos pasando un alimento y además estamos respirando, pues en algún momento puede pasar que ese alimento se vaya a la vía aérea y no a la digestiva, de ahí viene eso. De hecho, hay personas que han fallecido solamente con un pedazo de carne mal masticada, ¿no es cierto? Entonces, por ahí viene. Cuando nosotros hablamos de faringe, entonces, es un órgano que pertenece tanto a la vía aérea como a la vía digestiva, está ahí. Está justo detrás de las fosas nasales, detrás de la cavidad oral y detrás de un órgano que vamos a conocer como laringe. Entonces, la faringe es esta. Ahora, se la describe como una mitad de un tubo. ¿Qué quiere decir? Un tubo, lo cortan a la mitad, tiene la pared posterior, tiene las paredes laterales, pero no tiene una pared anterior. De hecho, las paredes anteriores se comunican, en el caso de la parte de arriba, con las fosas nasales, en la parte central con la cavidad oral y en la parte inferior con la laringe. Entonces, se la describe más o menos como un cilindro abierto hacia adelante, una mitad de cilindro, con paredes posteriores, paredes laterales, pero sin pared anterior. Cuando nosotros hacemos esa descripción, nos sirve a nosotros que esta estructura tenga componentes de la pared y componentes que son propios de la superficie. ¿Por qué? Porque es una estructura que va a tener, en realidad, va a tener porciones a las que nosotros llamamos porciones mucosas, porciones musculares, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la faringe tiene para su estudio en este cilindro que estamos viendo una porción relacionada con las fosas nasales. Se llamará nasofaringe o rinofaringe, esta que vemos por acá. Tenemos la porción relacionada con la cavidad bucal, se llamará orofaringe o bucofaringe si prefieren el término. Y una porción que está abajo relacionada con la laringe, la laringofaringe. Las tres porciones, naso, oro y laringofaringe, obviamente constituyen un solo cuerpo. Normalmente, cuando nosotros queremos acceder clínicamente, podemos utilizar la boca. Hacemos que el paciente abra la boca y esto es algo que van a hacer de forma cotidiana, especialmente si somos clínicos y nos interesa alguna enfermedad de carácter respiratorio, por ejemplo, porque detrás de este espacio, ahí atrás, nosotros estamos viendo precisamente la faringe y obviamente no como en el cadáver que lo vamos a partir en dos. En el paciente lo que vamos a hacer es acceder a la faringe, obviamente por la vía oral. No se puede hacer por la vía nasal. A ver, fíjate su faringe por la nariz. No se puede. Por la vía oral es la única que se puede y es la que clínicamente nosotros empleamos si es el caso de una persona que está en el área clínica de forma diaria. ¿Sí? Ahora, esta faringe, nosotros como vemos en su constitución, está relacionada hacia arriba con la cavidad craneana. De hecho, tiene una inserción superior a través de una lámina poneurótica, que es la poneurosis faríngea, que se inserta arriba en la porción basilar del occipital. De hecho, ustedes deben recordar que existe un tubérculo al que llamamos tubérculo faríngeo. Y del tubérculo faríngeo, sus ramas laterales inclinadas un poco hacia adelante, mantienen a esta aponeurosis que es la aponeurosis faríngea, importante en la constitución de su pared, que es esencial. Luego obviamente vendrán los músculos que lo conforman, etcétera. Eso es para descripción posterior. Entonces, esta es la faringe,
Normalmente cuando describimos a la faringe, la vemos así, en un corte sagital, y el acceso normalmente se hace clínicamente por vía oral. Precisamente ahí nosotros debemos recordar algunos límites. ¿Por qué? Porque si no eres clínico, por ahí eres forense, encuentras una bala aquí o acá, no sabes si es de las fosas nasales o de la faringe. Así que los límites son muy importantes. Si nosotros encontramos una mina de oro y está en la frontera entre Perú y Bolivia, tenemos que saber muy bien dónde está la frontera, porque si está de este lado, podemos echarle mano nosotros. Si está del otro lado, ¿podremos echarle mano? No. Podríamos, pero no se debe, ¿ves? ¿Sí? En todo caso, ese límite para nosotros es muy importante. Comencemos arriba con la nasofaringe o rinofaringe. ¿A qué le llamamos nosotros límite? A una superficie que hemos estudiado que se llama coana. ¿Recuerdan? La coana de las fosas nasales es el límite anterior de la nasofaringe. La coana está formada hacia arriba por el cuerpo del esfenoides a nivel de los cornetes de Bertin, que son las conchas que existen en la parte inferior del cuerpo del esfenoides. Hacia los lados, las paredes de la ala pterigoidea, es decir, los procesos o apófisis pterigoides que están lateralmente. Hacia abajo está el punto límite, fíjense, esto es paladar duro, esto y esto. Entonces, ahí el punto del paladar duro constituye el límite, ¿sí? Algo que hemos conocido nosotros como la línea que está sobre la espina nasal posterior. Y en la parte inferior está todo el paladar, que llamamos el límite entre el paladar blando y el paladar duro. Es decir, paladar duro pertenece ya hacia adelante, no es faringe. Del paladar blando para atrás ya hablamos de faringe en realidad. Ahora, al medio, sabemos que aquí existe un huesito que es el vómer, ¿no es cierto? El vómer marca el límite medial de esa coana y su borde posterior, que estaría más o menos a esta altura. Entonces, cuando nosotros nos dicen hasta dónde va la faringe, yo coloco como límite natural la coana. Y si me acuerdo de los límites de la coana, pues estamos hasta ahí. Ahora, hacia atrás, el límite entre la nasofaringe y la orofaringe la constituye el velo del paladar. El velo del paladar es móvil, pero una línea trazada a nivel de su raíz, es decir, aquí, así, nos marca el límite nasofaringe y orofaringe. Hacia abajo, en la parte de abajo existe un punto que a nosotros nos va a importar mucho, que nos delimita la cavidad oral adelante y la faringe hacia atrás. Es esto que estamos viendo nosotros acá. Se llama istmo de las fauces. Istmo como el lugar más estrecho, como en geografía, ¿no es cierto? Un istmo. El istmo está constituido hacia arriba por el velo del paladar, incluida la úvula, que lo ven ahí. Hacia los lados, los pilares anteriores. Recuerden que vamos a encontrar pilares anteriores del velo del paladar y pilares posteriores. El posterior no, el anterior. Ese es el pilar anterior. Aquí estará más o menos a esta altura. Y abajo la base de la lengua, que está justo por detrás de la B lingual. Este espacio se conoce como istmo de las fauces. El istmo de las fauces marca el punto. De ahí para atrás es faringe, además es amplio. El istmo normalmente estrecho. Y ese dato es muy importante. Nosotros no tenemos el mismo istmo de las fauces, no es igual en nosotros. De hecho, si alguno de ustedes va a decidir ser anestesiólogo, porque ya de hecho su conversación hace dormir, cuando nosotros somos anestesiólogos y nos hacen mirar este istmo de las fauces, porque es donde vamos a poner nuestro laringoscopio y vamos a intubar el paciente, nos señalan una gradación que se llama Mallampati. La Mallampati, una persona puede ser Mallampati 1, 2, 3, de acuerdo a
el espacio que deja. Hay personas que abren grande la bola, el istmo de las fauces, grande Mayampati 1, muy fácil de intubar. En cambio, Mayampati 2 y 3 ya difícil de intubar, es complicado, existen algunas consideraciones que los anestesiólogos toman en ese punto, ¿no? Yo entro al quirófano y digo, doctor, pero ¿por qué no está anestesiado? Su paciente había sido Mayampati 3, ¿no ve? ¿Qué me está queriendo decir? Es difícil de intubar su paciente, una desgracia. Eso ya viene por genética, eso no se va a poder cambiar, ¿sí? Ahí está entonces, ¿cómo se llama esto? Se llama istmo de las fauces. Este sitio es el que ha provocado muchas muertes, ¿sí? Yo estoy apurado y nosotros tenemos la tradición de comer a lo grande, ¿no ves? Plato. Si estoy en el oriente, que pedí unos pedazos de carne con grasa, te da miedo. Si estoy en el altiplano, timpo, ¿no es cierto? Si estoy en Cochabamba, lapi, ¿sí? Estoy comiendo y se me ocurre que ese pedazo de carne va a pasar por mis gargantas. Como estoy apurado, y sucede que la parte más estrecha de repente se mete acá, pero como el istmo es pequeño, la parte grande se queda acá. Ahora quiero volverlo a sacar, ya no puedo. ¿Qué pasa con ese paciente? Se asfixia y se muere. Ahí hay que tener cuidado, especialmente con los de la banda, ¿no ves? Están empezando a tocar, empiezan a comer y se asfixian. Para eso viene eso que les han enseñado, que es la maniobra de Heimlich, para desaturar al pobre paciente. Este es el punto donde generalmente algunas personas tienen ese problema, y además, sumado que no todos somos iguales. Hay personas que van a tener el istmo más pequeño, o van a tener las amígdalas, que vamos a ver más un rato acá, un poquito más prominentes, lo que cierra más todavía el istmo de las fauces. Entonces, eso puede ocasionarnos a nosotros un daño. Y si se te ocurre ser forense, que vas a ser mi estudiante después igual, vamos a tener ahí uno de los puntos claves para identificar muchos tipos de muerte violenta. Bien, hacia atrás del istmo de las fauces, de este punto, nosotros encontramos ¿qué? Faringe, orofaringe. Hacia abajo es un poquito más abstracto. Existe un límite aquí a nivel del cartílago, el borde superior del cartílago tiroides, se traza una línea y de ahí para abajo es laringofaringe. ¿Hasta dónde? Hasta el primer cartílago traqueal, ahí, de aquí a aquí. Este. En el caso de la laringofaringe es un lugar muy estrecho con muy poca estructura, etcétera, como vamos a ver después. Pero básicamente nosotros podríamos delimitar de dónde a dónde es orofaringe. Entonces yo le digo a mi estudiante, a ver, señala dónde es la orofaringe, me tendrá que buscar un lugar debajo de esto, detrás del istmo de las fauces, por encima de esto. Aquí, doctor, y no la pela, ¿no es cierto? Entonces, si yo me sé los límites, yo puedo. Recuerden que el que pregunta es malicioso, ¿no es cierto? Es como tu pareja te preguntó dónde estabas. ¿No ve? Ya sabe dónde estabas. Quiere saber si le vas a mentir. ¿No ve? Más o menos así es. Entonces, los límites para nosotros van a ser muy importantes. No los olviden, por favor, y no olviden el acceso natural, que obviamente es la calidad oral. Vamos a hablar ahora un poquito de la estructura. ¿Qué partes, quién estructura a la faringe? Y ahí vamos a tener a los músculos. Los músculos, obviamente, al ser un órgano fibromuscular constituido por la aponeurosis y los músculos, serán muy importantes. Ustedes en la parte superior, base del cráneo, fíjense, existe un tejido blanquecino acá arriba. Esa es la aponeurosis faríngea. Sobre la aponeurosis faríngea vienen los músculos, encima, y por delante viene la mucosa. Hay diferentes tipos de músculos que se relacionan, pero los propios de la faringe son los que nos interesan.
Ahí estarán estos tres que son muy importantes. Estos tres son el constrictor superior de la laringe, el constrictor medio de la faringe y el constrictor inferior. Algún autor decía, ¿cómo yo puedo describir esos músculos? ¿Cómo están colocados así? Los músculos en otro lado son larguitos y no me causan ningún problema en mi descripción. Algún autor había señalado, es como cuando ponemos vasos uno encima de otro, alguna vez lo han hecho. Ahí tienen un vaso, yo agarro el otro vaso, lo pongo aquí, ¿no es cierto? Así, y el otro vaso así. Ahora imagínense que 3 vasos los corto yo a la mitad, así. Entonces tengo mitad de vaso así, el otro vaso aquí y el otro vaso aquí. ¿Qué quiere decir? El constrictor superior está más adelante que los otros dos. Así más o menos, no se mal. Así es el constrictor superior. El constrictor medio viene por detrás y por abajo, así. Y el constrictor inferior hace lo mismo con el medio, así. Por eso, gracias, por eso aquí nosotros vemos el constrictor superior, el constrictor medio está por detrás y por debajo tapándolo. Y el constrictor inferior está por debajo y por detrás tapando al medio. Están imbricados como las tejas, ¿sí? Exactamente igual. Tenemos aquí a los 3 constrictores. Se habla de hecho con estos de un grupo, el músculo o los músculos constrictores de la faringe. ¿Por qué estos músculos son los fundamentales? Porque la función básica de la faringe es deglutir, pasar la comida, ¿no es cierto? Entonces hay ahí los 3 músculos insertados hacia la parte media en el rafe medio, en la misma aponeurosis faríngea, y hacia los costados insertados en las estructuras que forman los bordes laterales de la faringe. Fuera de estos músculos de los constrictores, tenemos algunos a los que nosotros llamamos elevadores de la faringe, porque si ustedes pasan un poco de alimento, ustedes van a ver que la faringe se eleva un poco y se constriñe. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a el salpingo faringio, al estilo faringio y al palato faringio. Estos músculos lo que hacen es elevación de la faringe. Cuando nosotros vamos a deglutir el alimento, necesitamos elevar y además apretar, ¿sí? Entonces, no olviden los músculos constrictores, los 3 constrictores superior, medio, inferior, y los 3 elevadores, salpingo faringio, estilo faringio y palato faringio. Estos músculos logran hacer que estemos pasando el alimento hacia la parte posible, ¿no? Interviene la faringe no solo en la deglución, que es su función fundamental, también en la respiración, hemos dicho que es un órgano del aparato respiratorio también. En la fonación, ¿por qué? Si sabemos que la laringe es el órgano fundamental. La faringe, porque ¿por dónde va a entrar el aire? A ver, que esté tapada la faringe, no se puede, ¿no es cierto? Y la audición, por la relación que existe con los senos paranasales y el proceso mismo del acondicionamiento a las vibraciones, de las vibraciones del sonido. Entonces, la faringe es muy importante en estas, fundamentalmente en la deglución, pero contribuye en las otras, aunque no sea el órgano fundamental. Estos 3 sectores que hemos visto, ¿cómo se llaman? Nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, son los 3 básicos, ¿sí? Ahí están otra vez, la nasofaringe, la oro y la hipofaringe o laringofaringe. Recuerden los límites que les van a preguntar en el caso, ¿sí? Los músculos, los constrictores, los bilaterales, los 3 constrictores y 2 elevadores a cada lado normalmente, sumado el palato faringio que está localizado en uno de los extremos. Ahora, ¿a qué llamamos nosotros hiatos faríngeos? En la formación de la faringe existen espacios entre los músculos constrictores. A estos espacios se les denomina hiatos.
recuerden que cuando nosotros empleamos esta palabra, hiato es un espacio, un hueco, pero que no tiene la misma conformación. Se llaman hiatos, por ejemplo, cuando una parte de la estructura es hueso, por ejemplo, y otro músculo. Esto es un hiato. No es un agujero. ¿Por qué? Porque una parte es de un tipo y otra parte es de otro tipo. En cambio, si yo hago esto, este sí puede ser un agujero, ¿sí? De ahí viene la denominación de hiatos faríngeos. Existen tres: el hiato superior, el medio y el inferior. De estos son interesantes e importantes anatómicamente por las estructuras que pasan. En el caso del superior, está entre el constrictor superior y el medio, ¿no? Entre los dos músculos. El nervio glosofaríngeo está pasando por ahí, que es muy importante. Y en el caso, el músculo estilofaríngeo y los ligamentos estilosioideos. Este espacio es un lugar donde podemos describir, de los pocos lugares, al glosofaríngeo. Acabamos de ver en nuestra práctica de los 4 últimos pares craneales. ¿Quién ha visto el glosofaríngeo? Deberían ver, pues. Sí, hemos hecho la prueba. ¿Sí? ¿Han cortado? Además, o sea, por acá es bien difícil. Tendrías que cortar precisamente los constrictores. Pero aquí arriba deberían todos verlo. Sí, se ve arriba, por si acaso. Ojo. Cuidado, recuerden que el que pregunta es bien malicioso. Yo le pregunto, glosofaríngeo, doctor, usted nos ha dicho que aquí no se ve. Ah, pero por aquí arriba se ve. Le puedo preguntar, a ver. El medio. Entre los constrictores medio e inferior pasa el ramo interno superior del nervio laríngeo. Recuerden que el nervio laríngeo superior, rama del vago, va a ser muy importante tanto en la laringe como en la faringe. Y una arteria, la arteria de la vena laríngea superior, que las van a ver entre la membrana, en la membrana más bien tiroidea, ¿no? Y el hiato inferior, que está en las inserciones del músculo constrictor inferior, ya abajo, y da paso al laringio superior, que tiene dos ramos, uno interno y externo. El externo pasa por ahí, ¿sí? Les van a preguntar, recuerden que los que preguntan son malintencionados, ¿no es cierto? ¿Quiénes serán? No sé. Ahora, ahí están, fíjense, el constrictor superior, el constrictor medio, el constrictor superior. Es acordarse los espacios que existen entre cada uno de los constrictores. Aquí vemos una imagen del laringio superior, precisamente, que lo van a encontrar en esta membrana, que es uno de los pocos y fáciles de encontrar ramas del vago, ¿sí? Los músculos elevadores, el palatofaríngeo, el estilofaríngeo y el salpingofaríngeo, que, como les había dicho, la función que tienen es elevar la placa, toda la faringe como tal. Ya en la descripción de la parte interna, de la parte mucosa, ¿qué es lo que nos podrían preguntar? Normalmente en la nasofaringe, en este punto, nos señalan un punto acá arriba que es el techo de la faringe. El techo de la faringe es importante señalarlo, tiene una porción redondeada, ¿sí? Les van a preguntar. Ahora, ustedes ubican el techo acá arriba. Lateralmente y hacia atrás, en este punto, ustedes pueden poner su pincita o pueden poner su dedito. Existe una pequeña depresión. Nosotros le llamamos fosita de Rosenmüller o receso faríngeo. Entonces te pueden preguntar ahí en el examen, reconozca el techo, acá arriba. Reconozca el receso o la fosita de Rosenmüller, está localizada acá. Solamente debajo y adelante está este orificio. Este orificio, recuerden ustedes, es el orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio o trompa faringotimpánica. Es decir, a través de este orificio nosotros podemos ir hacia la cavidad timpánica. ¿Cómo se llama? Se llama agujero o agujero faríngeo de la trompa de Eustaquio. Ahí está. Ahora, pero en el caso de él se describen tres cosas a su alrededor. Fíjense, existe un repliegue hacia adelante y existe un repliegue hacia atrás. Los dos repliegues
se relacionan con el músculo salpingofaríngeo. Por eso el de adelante se llama salpingopalatino, este de acá, y el de atrás se llama salpingofaríngeo. Los dos repliegues forman como una especie de casita, y ahí adentro está el orificio. Ahora, en el mismo orificio acá se puede ver una elevación. Esa elevación le conocemos como el toro tubárico, el toro de la trompa de Eustaquio. ¿Sí? Entonces tenemos, a ver, un repliegue adelante, salpingo palatino, un repliegue atrás, salpingo faríngeo, y una elevación, el toro tubárico. Y el orificio en la parte central, ¿no? En ese punto. Ahora, no es lo único. Ya histológicamente, alrededor de este orificio, aquí, se encuentra algo que nosotros llamaremos amígdala tubárica. La amígdala tubárica es una de las 6 amígdalas que tenemos. Entonces tenemos 2 tubáricas, una a cada lado. ¿Están dónde? Alrededor del orificio de la trompa de Eustaquio. Por eso se llaman amígdalas tubáricas. ¿Sí? Ok. Ahora, encontramos además del techo, de la fosita o receso faríngeo, del agujero, los 2 repliegues y el toro y la amígdala. ¿Qué más encontramos? En la cara posterior, aquí, se describe otra de las amígdalas. En realidad, esta amígdala va desde la orofaringe, aquí, hasta aquí. Se dice que esta amígdala, que está situada en la pared posterior, se llama amígdala faríngea, ocupa tanto la pared posterior de la rino o nasofaringe como la parte posterior de la orofaringe. Y esa es una de las faringes que nosotros debemos ver a través de la boca. Le hacemos abrir la boca al paciente y al fondo de del istmo de las fauces es lo que debemos ver. ¿Qué vemos? Si está normal, está rosadita. Si está enferma, la vemos roja. Y si está con bacterias, roja, con puntos blancos o puntos verdes ya. ¿Sí? Eso es lo que vemos, por eso necesitamos ver. Entonces, ¿qué encontramos en nasofaringe otra vez? El techo, el receso o fosita de Rosser-Müller hacia atrás, el agujero faríngeo de la trompa de Eustaquio, el repliegue salpingo palatino, salpingo faríngeo, el toro tubárico, la amígdala tubárica que está localizada ahí, es histológica pero está ahí, y la amígdala faríngea que es una parte porque la otra parte está acá. La amígdala faríngea, a diferencia de la tubárica, es única, es decir, es una sola. Las tubáricas son 2. Ok. Eso encontramos nosotros aquí. Y esta fosita de Rosser-Müller es una de las más interesantes. Se forma gracias a las bolsas faríngeas desde el proceso embrionario de formación de la cabeza. ¿Ya? Se llama también como de Rosser-Müller o receso faríngeo. En la orofaringe no se ve muy bien por acá. Ahí. Fíjense, techo, fosita de Rosser-Müller, orificio, los 2 repliegues, el toro, la amígdala y parte de la amígdala. ¿Qué vamos a encontrar en la orofaringe? La otra parte de la amígdala faríngea. Recuerden, va desde acá hasta acá. Entonces encontramos 1, la amígdala faríngea. 2, fíjense aquí en el velo del paladar, encontramos esto que ya hemos dicho que es parte del istmo de las fauces, se llama pilar anterior. Por detrás encontramos otro pilar, el pilar, ¿cómo se llamará? Pilar posterior, uno adelante y otro atrás como una A, ¿sí? Y en medio encontramos otra amígdala. A esta amígdala se le llama amígdala palatina. Está entre los 2 pilares del velo del paladar. Esta amígdala es la que se saca. De repente aquí hay uno de los estudiantes, doctor, a mí me han sacado mis amígdalas. Sí, es posible que le hayan sacado estas.
es la única que se puede sacar. Las otras, por si acaso, no se sacan. Doctor, estoy sin amígdalas, entonces estoy desprotegido. Nada desprotegido. Tiene las demás amígdalas sin importarse de las que le hayan sacado. ¿Sí? Ok. Entonces, en la orofaringe encontramos pilar anterior, pilar posterior, y ahí encontramos una amígdala. ¿Cómo se llama la amígdala? Palatina. Encontramos la amígdala faríngea en la pared posterior. ¿Sí? Y aquí abajo, fíjense, detrás del pilar anterior y base de la lengua, encontramos una partecita de la lengua, ¿se fijan? Esta parte ya no es gustativa como esta parte es fundamentalmente inmunológica. A esta se la conoce como amígdala lingual. Es la amígdala lingual. Nosotros vamos a poder ver, existen como pequeñas grietas, que son las criptas amigdalinas, que están en ese sitio. A diferencia de las palatinas o las faringias, la amígdala lingual nunca se infecta. ¿Por qué? Los que han estado estudiando histología saben. Estas, las amígdalas, la tubárica, la faringia, la palatina con mucho más gusto, tienen unos espacios, son elevaciones como las de un empedrado, los nódulos linfáticos. En medio existen unos espacios que es como que donde llega la basurita, ¿sí? De lo que comemos, ahí. Y eso se puede taponar y se puede infectar. A todos nosotros nos ha dado una faringoamigdalitis. Nos dolía cuando pasábamos, ¿no es cierto? Eso pasa con todas las amígdalas, menos con esta. ¿Por qué? Porque en las criptas amigdalinas, las linguales tienen unas glándulas salivales especiales que se llaman glándulas de Weber. Las glándulas de Weber limpian la cripta amigdalina todo el tiempo. ¿Por qué no podríamos tener una amigdalitis de amígdala lingual? Porque tenemos las glándulas. Pero además, imagínense si yo tuviese una faringitis, la lengua se hincharía. Ya no podríamos hablar, ¿no es cierto? Y no sucede. Que es el único caso, por si acaso, en este. Si ustedes se fijan, a propósito del dibujante, miren, no ha hecho regular, lo ha hecho como abollonado. Ese abollonamiento son lo que nosotros conocemos como nódulos linfáticos en histología. Bien, está ahí. ¿Cómo se llama la amígdala? Lingual. La amígdala lingual, al igual que la faringia, es una sola. Fíjense, tenemos las palatinas, que son dos, las tubáricas, que son dos, las palatinas, que son dos, la faringia y la lingual. ¿Tenemos cuántas amígdalas? 6 amígdalas. 2 que son pares y 2 que son impares. Ahora, hacia atrás, fíjense, existe un cartílago que es el epiglótico. Existe un receso. El receso se llama, entre la lengua y la epiglotis, receso glosoepiglótico. Está formado por una parte por el recubrimiento mucoso que cubre la epiglotis y la lengua. Existen ahí 2 fositas. Las fositas, ¿cómo se llaman? Glosoepiglóticas. Y hay 3 repliegues. ¿Cómo se llaman los 3 repliegues? Glosoepiglóticos. 2 laterales y 1 medio, que forman 2 pequeñas fositas. A estas fositas nosotros les conocemos como valéculas. Algunos pronuncian valéculas y otros dicen valéculas. ¿Sí? Ahí están, en este espacio. ¿Sí? Vamos a ir más adelante. Ahí ven, están situados en este espacio. Estos 2 son los repliegues glosoepiglóticos laterales. Delante de la epiglotis, ahí hay uno medio, como un frenillo. Entonces, aquí habrá una valécula y aquí habrá otra valécula. 2 valéculas o fosas glosoepiglóticas. Bien, ya hemos visto entonces la orofaringe, que es lo que tiene. El anillo de antes de pasar. Ahora, doctor, entonces la laringofaringe, ¿qué tiene? No tiene nada aquí, no hay mucho.
lo único que describen los textos en la estructura mucosa de la laringofaringe son dos recesos, es decir, dos lugares como que están formados en fosita. Se llaman recesos piriformes, estos que ven a los costados. ¿Ven? Eso es lo único que tiene la laringofaringe, no tiene otra estructura más. Si se fijan, la nasofaringe, la orofaringe están llenas de estructuras, la laringofaringe lastimosamente. Ahora, más abajo, nosotros describimos siempre, y no se nos tiene que olvidar, el anillo linfático de Ward-Day. Estos elementos que hemos descrito, la amígdala, las dos amígdalas tubáricas, las dos palatinas, la amígdala faríngea, la amígdala lingual, todas hacen un círculo alrededor de esta encrucijada. ¿Por qué? Porque por ahí ingresan todos los bichos de la vía nasoaérea y todos los bichos de la vía digestiva. Por eso este círculo es importante. Ahora, el círculo está constituido por las 6 amígdalas y todo tejido linfático que esté alrededor, porque no solamente es el de las amígdalas, también existe tejido linfático difuso en toda la lámpara. Por eso nos va a defender tanto de la vía aérea como de la vía digestiva. Ahí están las amígdalas palatinas, las amígdalas tubáricas, la amígdala lingual y la amígdala, o la lingual más bien, y la faringe, que serán importantes de revisar. Ahora miren, hemos llegado a lo mismo. ¿Qué vamos a ver? Ahí atrás, ¿qué vemos? La faringe. Ahí al fondo estaría nuestra amígdala faríngea, ¿no es cierto? Y a los costados, fíjense, el pilar anterior, aquí está la amígdala palatina. Ahí está la amígdala palatina, aquí está la faringe. Estamos en el istmo de las fauces y eso es lo que vemos. Nosotros metemos un bajalenguas, bajamos esto un poquito más y tratamos de ver bien esas dos. ¿Qué vemos? Si hay pus o no. Si hay pus le voy a poner antibióticos, si no, no. Para eso necesitamos observar cuando nosotros vamos a revisar un paciente. Eso es lo que hacemos y nos permite visualizar bien esa parte. Fíjense que estamos viendo esta pequeña porción, nada más de la faringe. No estamos viendo lo otro, ¿sí? Ahora, ¿se puede ver un poquito más? Sí, existe por ejemplo el laringoscopio. Metemos una paletita con espejo y vemos el rebote de aquí abajo, ¿cómo está? Se puede observar, pero obviamente ya después van a aprender a hacer eso y se los vamos a mostrar ahora en un imagen. Bien, hablemos ahora de la laringe. La laringe es el órgano de fonación, es pequeño, mide aproximadamente 4 centímetros a cada lado de alto, de ancho, de espesor. Está constituido por estructuras óseas como el hueso hioides, que lo recordamos, estructuras cartilaginosas y por membranas. Tiene de hecho algo que nosotros llamamos el esqueleto laríngeo. Y el esqueleto laríngeo está formado. Ese huesito que nosotros llamamos hioides. El hioides, recordemos, tiene un cuerpo, tiene forma más o menos de una herradura y tiene 2 astas, las menores y las mayores, ¿no es cierto? Hacia abajo encontramos los cartílagos propios. En el caso del cartílago tiroides, recuerden que tiroides quiere decir parecido a un escudo, ¿no es cierto? Tiene una cresta media, una escotadura media, tiene un borde superior, tiene 2 astas superiores o astas mayores que también les llamamos. Hacia abajo posee un borde inferior y tiene las astas menores, que son las que se articulan con el cartílago cricoideo que vemos ahí abajo, ¿sí? El cartílago tiroides tiene una cara externa, anterior, y una cara posterior. Una relacionada hacia afuera con músculos, la otra relacionada con mucosa fundamentalmente. Debajo de él encontramos un cartílago que también es singular, no son 2, que es el cartílago cricoideo. Cricoides quiere decir parecido a un anillo. Cricos quiere decir anillo. Y de hecho hay una porción como esos anillos que alguna vez han debido ver, son delgaditos en el aro y tienen una cosa ancha, ¿no ve? Como
como anillo de Cuyao. ¿Han visto alguna vez alguna Cuyao? ¿No ve? Así tiene unos anillos así grandes y la cosita que amarra es así chiquita. Así más o menos es el cricoide. Tiene esta porción a la que nosotros llamamos arco cricoideo, que es la porción anterior. Y la porción de atrás es ancha, se llama placa cricoidea. Ahí está el cricoides. Tiene para sus relaciones articulares dos facetas articulares, unas mediales que sirven para articularse con el aritenoides y estas las laterales que sirven para articularse con el cartílago tiroideo. Entonces tienen una placa articular aquí o carila articular y otra lateral, medial y lateral, siempre en los cuerpos laterales del cartílago cricoideo. Y hacia arriba, esto que ven acá es lo que nosotros llamamos epiglotis. Miren hasta acá, es como una especie de gota. El cartílago epiglótico, el cartílago tiroideo y el cartílago cricoideo son cartílagos impares. Los demás son cartílagos pares. Estos tres cartílagos y el hueso ioides forman sobre todo la estructura externa de lo que es la laringe. Los otros cartílagos, los menores, normalmente vienen a ser funcionales para la fonación, como nos vamos a dar cuenta más adelante. Ahí está, fíjense, visto de adelante y visto de atrás. Ahí está el cartílago epiglótico como una gota invertida. Y fíjense aquí, adelante el cricoides con su arco es delgado, hacia atrás es una placa grande, elevada, como el dorso del anillo, les decíamos, ¿cierto? Esto. Y encima del cartílago cricoides está un cartílago sumamente importante para la fonación, que son los cartílagos aritenoideos. Los cartílagos aritenoideos son prismáticos triangulares. Tienen una base, tienen dos caras, una anterolateral y una medial, que están relacionándose hacia adelante con el cartílago tiroideo. Y tienen atrás esta de acá, que es la cara posterior. Entonces, tienen tres paredes, anterolateral, medial y tienen su cara posterior. ¿Sí? Tiene un vértice. El vértice está articulado con el cartílago corniculado que está en la parte superior, llamado corniculado porque parece un pequeño cuernito, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí está. Creo que todos tienen cuernos. Entonces, cuando nosotros hablamos del cartílago aritenoideo, esta estructura, base, tres caras, vértice, es fundamental. Pero hay dos apófisis que son sumamente importantes. Una, la apófisis a la que nosotros llamamos vocal. Esta apófisis vocal tiene la inserción de un ligamento. El ligamento va a ser la base de la cuerda vocal verdadera. Y tiene una apófisis esta a la que llamamos muscular, porque ahí se insertan los músculos que luego van a mover. Entonces, más o menos, esa parte es importante, porque este cartílago se va a mover como una cuerda. Esta va a ser su apófisis muscular. Y yo puedo jalar y puedo cerrar. Y puedo jalar del otro lado. Entonces, cuando yo jalo de un lado, hago cerrar la glotis. Como cuando quiero un tono agudo. ¿No ve? En cambio, hago abrir para tener un tono grueso. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Tonos agudos y tonos gruesos para modular nuestra voz. Entonces, eso es lo que hace nuestro cartílago aritenoideo. Por eso, en la fonación, funcionalmente, es el más importante. En él está inserto el ligamento vocal, que es el que va a formar parte de nuestra cuerda vocal verdadera, y en la apófisis vocal. Y en la apófisis muscular van a estar insertos los músculos que van a abrir y cerrar. Existen otros que colaboran, pero lo más importante de los músculos van a ser los insertos precisamente en ese punto donde es la apófisis muscular.
Esto de aquí, como todos los cuernos, es decorativo, ¿no? ¿Sí? No hay mucha importancia. Ahora, aquí hay un error en la lámina. Hablamos de impar de uno solo, que es este de acá. Estos en realidad también son pares. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 músculos que son pares y uno que sería impar, que es el aritenoideo transverso o ariaritenoideo, como también se le conoce. Veamos dónde está. Cricotiroideo. Cuando hablamos del cricotiroideo, nos interesa esta imagen. Los cricotiroideos anteriores, si prefieren el término, o cricotiroideos simplemente, es mejor el término anterior porque vamos a encontrar los posteriores, se insertan, fíjense, en el arco anterior del cricoides, en dos eminencias pequeñas, y la otra parte se va a la parte anterior de la placa tiroidea. Ahí está. Sirven fundamentalmente para fijar. Pero nos recordamos de él porque es el único que está inervado por el nervio laringeo superior. Recordemos que en laringe va a venir este nervio que es el laringeo superior y va a venir por acá el laringeo inferior o recurrente. Recuerden los dos nervios, ramas del vago, ¿no es cierto? Entonces, este es externo, no tiene mucha funcionalidad, pero es el único que se inerva por el laringeo superior. Laringeo superior sobre todo inerva mucosa y luego le llega a este otro. ¿Sí? Además del músculo, las membranas, la membrana cricotiroidea, la membrana tiroidea, forman parte de esa estructura que fija el órgano como tal. ¿Sí? Este órgano, este músculo nos sirve fundamentalmente para eso. Músculos, cricoaritenoideo posterior. ¿Qué hacemos con el cricoaritenoideo posterior? Aquí lo vemos. Aquí lo vemos muy bien. El cricoaritenoideo posterior ya se inserta en la parte posterior del anillo cricoideo. Ahí está la placa. ¿Recuerdan el otro de adelante? Este es atrás. Se inserta en gran parte de la placa, muy cercana a la línea media. Son dos, como ven. Y por la otra parte se inserta en la parte posterior y medial de la apófisis vocal del aritenoides. Por eso este cricoaritenoideo está en ese punto. ¿Qué pasa cuando se contrae? Cuando se contrae este músculo llega a hacer esto, llega a cerrar. Hace esto, mueve la cuerda vocal y la cuerda vocal se cierra. Entonces hace un efecto de doble cuerda. Hace eso y el aritenoides gira, así. Y obviamente las dos cuerdas vocales, las verdaderas, se reúnen y cierran. En este mismo podemos ver este músculo que son los aritenoideos oblicuos. 1, 2, como formando una X, ¿se fijan? Están situados en una parte del aritenoides aquí y en parte del repliegue lateral del epiglottis y en el músculo vocal, fíjense. Este músculo también hace la función de cerrar, ¿no? Ahí lo tenemos. En nuestra lista es los oblicuos que acabamos de ver. ¿Sí? Ahora, músculo cricoaritenoideo lateral. El cricoaritenoideo lateral ya lo que hace es abrir. Fíjense, aquí están los cricoaritenoideos posteriores que los acabamos de ver. Este es el cricoaritenoideo lateral. Se inserta lateral en el anillo del cricoides y luego se va a la apófisis muscular, pero a la porción posterior y lateral, no como a la porción posterior o medial. Este se encarga cuando se contrae, dilatar y abrir más bien este espacio. ¿Sí? Permite la relajación. En esta imagen, además, vamos a aprovechar de ver los tiroaritenoideos. Fíjense, entre el cartílago tiroides y el cartílago aritenoides, aquí está el famoso ligamento vocal. Este es el que forma nuestra cuerda vocal.
Dice del tiro aritenoideo que refuerza lateralmente, como estamos viendo, al ligamento vocal. Entonces está dentro de lo que nosotros conocemos como nuestra cuerda vocal verdadera. Entonces, si yo toco así mi cuerda vocal, ahí adentro tengo el ligamento y el músculo tiro aritenoideo. Ahora, pero este músculo tiene contracción, puede hacer algo. Este músculo es como ese amigo que no quiere pelearse con nadie. Te dicen, vamos a la fiesta, vamos a estudiar. Este amigo se parte, va a estudiar un rato y después se va a la fiesta, ¿no? Para complacer a todo el mundo. Más o menos así es este. Este, cuando se contrae justo en la parte central por sus haces mediales, logra contraer y cerrar las cuerdas vocales. Pero cuando se contrae, sobre todo tomando sus fibras laterales, hace un efecto de reducción del espacio anteroposterior y como que ayuda a la relajación. Entonces tiene una acción dual, por si acaso. Este se puede ir a estudiar e ir a la fiesta al mismo tiempo, no tiene problema. ¿Sí? Muy bien. No se olviden entonces, cricoaritenoideos posteriores cierran, cricoaritenoideos laterales abren, el tiro aritenoideo abre y cierra, y aquí atrás tenemos un músculo que es el único que es singular, que es impar, que nos ayuda más bien a cerrar también esto que ven aquí. Algunos autores lo van a ver ustedes, se llama aritenoideo, porque va del cartílago aritenoides al otro cartílago aritenoides, por eso es aritenoideo. O si prefieren el mejor término, músculo transverso, aritenoideo transverso, que está en inglés ahí. Ahí vemos un poquito de la funcionalidad. Fíjense, los músculos estos logran, los cricoaritenoideos posteriores se contraen, logran llevar la apófisis hacia este lado, pero la banda cierra. Y en el otro caso, por ejemplo, la contracción de estos jala y abre, ¿no? Ahí tenemos nosotros al tiro aritenoideo acompañando la cuerda vocal. Ahí vemos la cuerda vocal solamente, ¿sí? Y el transverso, fíjense cómo ayuda a cerrar, ¿no? O el aritenoideo, que también le llamamos. Ahí nosotros tenemos una imagen de algo que nosotros llamamos laringoscopía. Ya para quinto, cuando estén en otorrino, te van a decir, mejor si se trae su laringoscopio, por favor. Te van a hacer comprar un paquetito así. Y dentro de ese hay una linterna que tiene un palito y un espejito redondito. Se monta eso ahí, le dices, abra la boca, señora, señorita o señor, le bajas, haces con el bajalenguas, se introduce el espejito ahí atrás y así más o menos el espejito. Entonces tú miras, choca la vista acá y choca para abajo. ¿Qué es lo que vemos? La laringe. Ahí vemos obviamente las cuerdas vocales abiertas y las cuerdas vocales cerradas, ¿no? Se hace una laringoscopía, ¿sí? Abierto, cerrado. Ahora nosotros ahí tenemos dos ligamentos o cuerdas vocales verdaderas y dos cuerdas vocales falsas, que son repliegues inferiores. ¿Por qué son verdaderas y por qué son falsas? Lo que pasa es que las cuerdas vocales, las superiores, son falsas porque no nos interesan mucho, no llegan a cerrar. A ver, párate un ratito, compañero. Hagan de cuentas por tus manos, pon así. Ahí, eso. Hagan de cuenta que esas son las cuerdas vocales falsas. Están arriba. Las cuerdas vocales verdaderas están aquí. Entonces, cuando choca el aire, ¿contra quién choca? Contra las mías. Y eso es lo que produce el sonido. Las cuerdas vocales, las falsas, están un poco para arriba, pero por fuera. Y por el influjo de la salida del aire, no chocan con esto. Por eso a estas les llamamos falsas y a estas las llamamos verdaderas. En medio entre las falsas y las verdaderas hay un
orificio, un receso glótico. Gracias, compañero. Ahora, cuando nosotros vemos ya la parte mucosa, normalmente en la laringe nosotros podemos observar ahí. Nosotros podemos observar, no se observa nada. Esta imagen, fíjense, nosotros vemos el espacio que es así chiquitito, que lo van a ver ustedes. Tenemos una región a la que llamamos glótica. En la región glótica encontramos la cuerda vocal falsa, la de arriba, la cuerda vocal verdadera, la de abajo, y el receso glótico, o lo que llamamos glotis. Es el punto más estrecho de la laringe, del interior de la laringe. Por encima encontramos una zona que llamamos epiglótica, precisamente el cartílago epiglótico ahí es, y por debajo encontramos una zona subglótica. Entonces, en la laringe también hay tres zonas: la región glótica, epiglótica y subglótica. ¿Cuál es la más importante? Obviamente la glótica, donde están las cuerdas vocales, está el receso glótico o la glotis, que está en la parte central. Pero además, este es el punto que puede asfixiar a una persona también. Ustedes han escuchado alguna vez, le han pinchado un medicamento y se ha muerto. Si yo tengo aquí mi paciente, por ejemplo, que es alérgico a la penicilina, yo agarro una penicilina, le inyecto, ¿qué va a pasar? En este punto tan estrecho va a haber un hinchamiento, se llama edema de glotis. Se cierra y la persona se asfixia, se muere. ¿Ustedes han visto vecinos alguna vez? Sí, ¿verdad? Hay un asmático que es el calvito, que está con su inhalador todo el tiempo. Lo mismo le está pasando al paciente con edema. El otro se mete el inhalador y se dilatan los músculos bronquiales en el asmático. Pero en este caso, el edema, que normalmente viene por alergia, puede cerrar esto. Cierra eso, hay edema de glotis, la persona obviamente se va a morir, ¿no? Entonces, de estos tres elementos que contiene el interior de la laringe, obviamente la región glótica es la más delicada, pero además la más importante, porque ahí es donde se produce el sonido. El sonido se produce en inspiración o expiración. En expiración. ¿Sí? Hay quienes pueden hablar al revés, pero es otro cuento. Normalmente se produce en expiración. Bueno, ha sido un gusto verlos. Chao, chicos, nos vemos.